Muy buenos días a todos, muchas bendiciones. Feliz fin de semana, sabadito, qué alegre. Ya mañana es el día del Señor, hay que prepararse para ir contentos a adorarle. Bien, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con María Santísima pedimos que el Espíritu Santo venga, nos acompañe en estas pequeñas lecturas del Catecismo de la Iglesia Católica y que pues lleguen a, a los lugares más ínfimos de la tierra para preparar a los católicos, para que los católicos mm, no escojan un camino fuera del camino de la salvación. Amén. Bien, empezamos con una pequeña reflexión del Espíritu Santo, como siempre, que dice, cuando le perdemos el miedo al Espíritu Santo y sabemos confiar en Él, entonces de verdad podemos descansar en su presencia. Nuestro vacío interior se va llenando con lo único que de verdad lo sana, el amor. Ese hueco vacío que tenemos dentro de ese hueco vacío que tenemos adentro, esa profunda soledad enferma que a veces nos reclama como un nudo en la garganta, solo se llena con el amor, dejándonos amar por el Espíritu Santo e intentando amar a los demás cada día. No nos saciamos alimentando las excusas, sino alimentando los motivos para dejarnos amar y para amar generosamente a los demás. Pero si optamos por vivir de manera superficial, pensando solo en nuestra comodidad y buscando permanentemente distracciones engañosas, la vida misma nos golpeará para que reaccionemos. Las cosas que nos las cosas que nos pasen, las renuncias que tengamos que, las cosas que nos pasen, las renuncias que tengamos que realizar, nos obligan a enfrentar ese vacío interior que tenemos. El dolor profundo de una pérdida cualquiera nos llevará a preguntarnos por el sentido de nuestra vida. No es que Dios nos castigue para que aprendamos, es la vida misma que está llena de pérdidas, porque todo pasa, todo se acaba. Y cuando perdemos una seguridad que nos permitía aferrarnos a algo, entonces no nos queda más que preguntarnos ¿para qué vivimos? Si estamos sufriendo por algo, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a aprender algo de ese sufrimiento, que entendamos el mensaje que tenemos que aprender de ese problema. Entonces, nuestro sufrimiento servirá para algo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la intercesión de la Inmaculada Corazón de María, tu amadísima esposa, acompáñanos en esta pequeña lectura del Catecismo de la Iglesia Católica que estamos viendo en, en esta lectura tan bella, la oración cristiana. Y hoy continuamos con el artículo segundo, siempre en la cuarta parte del Catecismo, el combate de la oración, tema muy bello. Numeral 2725, ya casi al final. La oración es un don de la gracia y una respuesta decidida por nuestra parte. Supone siempre un esfuerzo. Los grandes orantes de la antigua alianza, antes de Cristo, así como la Madre de Dios y los santos con Él, nos enseñan que la oración es un combate. ¿Contra quién? Contra nosotros mismos, contra las astucias del tentador que hace todo lo posible para separar al hombre de la oración, de la unión con su Dios. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. Ay, qué bonito esto, mire.
Se ora como se vive, porque se vive como se ora. El que no quiere actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo, tampoco podrá orar habitualmente en su nombre. El combate espiritual de la vida nueva del cristiano es inseparable del combate de la oración. Inciso primero, las objeciones a la oración. Numeral 2726. En el combate de la oración tenemos que hacer frente en nosotros mismos y en torno a nosotros a conceptos erróneos sobre la oración. Unos ven en ella una simple operación psicológica, otros un esfuerzo de concentración para llegar a un vacío mental, otros la reducen a actividades y palabras rituales. En el inconsciente de muchos cristianos, orar es una ocupación incompatible con todo lo que tienen que hacer. No tienen tiempo. Hay quienes buscan a Dios por medio de la oración, pero se desalientan pronto porque ignoran que la oración viene, viene también del Espíritu Santo y no solamente de ellos. Recuerda aquí el pasaje de Marta y María, ¿no? En lo que María escoge la parte buena, la parte que debe ser escogida en lugar de Marta ocupada con todos los quehaceres, ¿verdad? María escoge estar a los pies del Señor, lo que debemos hacer. También tenemos que hacer frente a mentalidades de este mundo que nos invaden si no estamos vigilantes. Por ejemplo, lo verdadero sería solo aquello que se puede verificar por la razón y la ciencia. Ahora bien, orar es un misterio que desborda nuestra conciencia y nuestro inconsciente. Es valioso aquello que produce y da rendimiento. Luego, la oración es inútil, pues es improductiva. El sensualismo y el confort adaptados como criterios de verdad, de bien y de belleza. He aquí que la oración es amor de la belleza absoluta y solo se deja cautivar por la gloria de Dios vivo y verdadero. Y por reacción contra el activismo se da otra mentalidad según la cual la oración es vista como posibilidad de huir de este mundo. Pero la oración cristiana no puede escaparse de la historia ni divorciarse de la vida. Ay, amén. Por último, en este combate hay que hacer frente a lo que es sentido como fracasos en la oración, desaliento ante la sequedad, tristeza de no entregarnos totalmente al Señor, porque tenemos muchos bienes. Marcos 10:22. Decepción por no ser escuchados según nuestra propia voluntad. Herida de nuestro orgullo que se endurece en nuestra indignidad de pecadores. Alegría a la gratuidad de la oración. La conclusión es siempre la misma. ¿Para qué orar? Es necesario luchar con humildad, confianza y perseverancia, si se quieren vencer estos obstáculos. Inciso segundo, necesidad de la humilde vigilancia. Frente a las dificultades de la oración, la dificultad habitual de la oración es la distracción. En la oración vocal, la distracción puede referirse a las palabras y el sentido de estas. La distracción de un modo más profundo puede referirse a aquel al que oramos, tanto en la oración vocal, litúrgica o personal, como en la meditación y en la oración contemplativa.
Salir a la casa de la distracción es caer en sus redes. Basta volver a concentrarse en la oración. La distracción descubre al que ora aquello a lo que su corazón está apegado. Esta toma, esta toma de conciencia, esta toma de conciencia debe empujar al orante a ofrecerse al Señor para ser purificado. El combate se decide cuando se elige a quién se desea servir. Mateo 6, 21, 24. No podemos servir a dos amos. Continuando con el numeral 2730, mirado positivamente, el combate contra el yo posesivo y dominador consciente en la vigilancia. Cuando Jesús insiste en la vigilancia, es siempre en relación a Él, a su venida, al último día y al hoy. El esposo viene en mitad de la noche a la luz que no debe apagarse. Es la luz que no debe apagarse es la de la fe. Dice de ti mi corazón, busca su rostro. Salmo 27:8. Otra dificultad especialmente para los que quieren sinceramente orar es la sequedad. Forma parte de la contemplación en la que el corazón está seco, sin gusto por los pensamientos, recuerdos y sentimientos, incluso espirituales. Es el momento en que la fe es más pura, la fe que se mantiene firme junto a Jesús en su agonía y en el sepulcro. El grano de trigo, si muere, da fruto. Juan 12:24. Si la sequedad se debe a la falta de raíz, porque la palabra ha caído sobre roca, no hay éxito en el combate sin una mayor conversión. Lucas 8:6-13. Frente a las tentaciones en la oración, numeral 2732. La tentación más frecuente, la más oculta, es nuestra falta de fe. Esta se expresa menos en una incredulidad declarada que en unas preferencias de hecho. Se empieza a orar y se presentan como prioritarios 1000 trabajos y cuidados que se consideran más urgentes, cuando debe ser al contrario, ¿no? Continuamos. Otra tentación a la que abre la puerta la presunción es la asedia. Los padres espirituales entienden por ella una forma de aspereza o de desabriamiento debidos al relajamiento de la ascesis, el descuido de la vigilancia, a la negligencia del corazón. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. El desaliento doloroso es el reverso de la presunción. Quien es humilde no se extraña de su miseria. Esta le lleva a una mayor confianza, a mantenerse firme en la constancia. Inciso tercero, la confianza filial. Numeral 2734. La confianza filial se prueba en la tribulación. Romanos 5:3-5. Particularmente cuando se ora pidiendo para sí o para los demás. Hay quien deja de orar porque piensa que su oración no es escuchada. A este respecto se plantean dos cuestiones. ¿Por qué la oración de petición no ha sido escuchada? ¿Y cómo la oración es escuchada o eficaz? Queja por la oración no escuchada. Numeral 2735. He aquí una observación llamativa. Cuando alabamos a Dios o le damos gracias por sus beneficios en general,
No estamos preocupados por saber si esta oración le es agradable. Por el contrario, cuando pedimos exigimos ver el resultado. ¿Cuál es entonces la imagen de Dios presente en este modo de orar? ¿Dios como medio o Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Estamos convencidos de que nosotros no sabemos pedir como conviene. Romanos 8:26. ¿Pedimos a Dios los bienes convenientes? Nuestro Padre sabe bien lo que nos hace falta antes de que nosotros se lo pidamos. Mateo 6:8. Pero espera nuestra petición porque la dignidad de sus hijos está en su libertad. Por tanto, es necesario orar con su espíritu de libertad para poder conocer en verdad su deseo. Romanos 8:27. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, con la intención de malgastarlo en vuestras pasiones. Santiago 4:2-3. Todo el contexto. Santiago 4:1-10, 5, Santiago 4:1-10, 1:5-8, 5:16. Si pedimos con un corazón dividido, adúltero, Santiago 4:4, Dios no puede escucharnos porque Él quiere nuestro bien, nuestra vida. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano, tiene deseos ardientes el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros? Santiago 4:5. Nuestro Dios está celoso de nosotros, lo que es señal de la verdad de su amor. Entremos en el deseo de su espíritu y seremos escuchados. San Agustín nos decía, no te aflijas si no recibes de Dios inmediatamente lo que pides. Es Él quien quiere hacerte más bien todavía mediante tu perseverancia en permanecer con Él en oración. Él quiere que nuestro deseo sea probado en la oración. Así nos dispone para recibir lo que Él está dispuesto a darnos. Es que los santos, oh my God. La oración es eficaz, 2738. La revelación de la oración es la revelación de la oración en la economía de la salvación enseña que la fe se apoya en la acción de Dios, en la historia. La confianza filial es suscitada por medio de su acción por excelencia. La pasión y resurrección de su Hijo. La oración cristiana es cooperación con su providencia y su designio de amor hacia los hombres. En, en San Pablo, esta confianza es audaz, Romanos 10, 12, 13, basada en la oración del Espíritu en nosotros y en el amor fiel del Padre que nos ha dado a su Hijo único, Romanos 8, 26, 39. La transformación del corazón que ora en la es la primera respuesta a nuestra petición. Fíjese bien esto, lo voy a repetir. En San Pablo, esta confianza es audaz. Romanos 10, 12, 13, basada en la oración del Espíritu en nosotros y en el amor fiel del Padre que nos ha dado a su único Hijo. Romanos 8, 26, 39. La transformación del corazón que ora es la primera respuesta a nuestra petición. La oración de Jesús hace de la oración cristiana una petición eficaz. Él es su modelo. Él ora en nosotros y con nosotros.
puesto que el corazón del Hijo no busca más que lo que agrada al Padre, como el de los hijos de adopción se apegaría más a los dones que al dador. Jesús ora también por nosotros en nuestro lugar y favor nuestro. Todas nuestras peticiones han sido recogidas una vez por todas en sus palabras en la cruz y escuchadas por su Padre en la resurrección. Por eso no deja de interceder por nosotros ante el Padre. Hebreos 5, 7, 7:25 y 9:24. Si nuestra oración está resueltamente unida a la de Jesús, en la confianza y en la audacia filial, obtenemos todo lo que pedimos en su nombre y aún más de lo que pedimos. Recibimos al Espíritu Santo que contiene todos los dones. Inciso cuarto, perseverar en el amor. Dice el numeral 2742. Orad constantemente. Primera de Tesalonicenses 5:17. Dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:20. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Efesios 6:18. No nos ha sido prescrito trabajar, vigilar y ayunar constantemente, pero sí tenemos una ley que nos manda a orar sin cesar. Este ardor incansable no puede venir más que del amor contra nuestra inercia y nuestra pereza. El combate de la oración es el del amor humilde, confiado y perseverante. Este amor abre nuestros corazones a través a tres evidencias de fe luminosas y vivificantes. Orar es, orar es siempre posible. El tiempo del cristiano es el de Cristo resucitado, que está con nosotros todos los días. Mateo 28:20. Cualquiera que sean las tempestades. Lucas 8:24. Nuestro tiempo está en las manos de Dios. San Juan Crisóstomo decía, es posible, incluso en el mercado o en un paseo solitario, hacer una frecuente y fervorosa oración, sentados en vuestra tienda, comprando o vendiendo, o incluso haciendo la cocina. Orar es una necesidad vital si no nos dejamos llevar por el Espíritu. A ver, la segunda, eh, la segunda evidencia es orar es una necesidad vital. Si no nos dejamos llevar por el Espíritu, caemos en la esclavitud del pecado. Gálatas 5, 16, 25. Si no nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, caemos en la esclavitud del pecado. ¿Cómo puede el Espíritu Santo ser vida nuestra si nuestro corazón está lejos de Él? Otra vez San Crisóstomo nos decía, nada vale como la oración. Hace posible lo que es imposible, fácil lo que es difícil. Es imposible que el hombre que ora pueda pecar. San Alfonso María de Ligorio decía también, quien ora se salva ciertamente, quien no ora se condena ciertamente. Repito nuevamente, San Alfonso María de Ligorio, quien ora se salva ciertamente, quien no ora se condena ciertamente. Nuevamente es que los santos, qué lindo. Numeral 2745. Oración y vida cristiana son inseparables porque se trata del mismo amor y de la misma renuncia
que procede del amor, la misma conformidad filial y amorosa al designio de amor del Padre, la misma unión transformante en el Espíritu Santo que nos conforma cada vez más con Cristo Jesús. El mismo amor de todos los hombres, ese amor con el cual Jesús nos ha amado. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederá. Lo que os mando es que os améis unos a otros. Juan 15, 16, 17. Orígenes, otro santo, decía, ora continuamente el que une la oración a las obras y las obras a la oración. Solo así podemos encontrar realizable el principio de la oración continua. Inciso quinto, la oración de la hora de Jesús. Numeral 2746. Cuando ha llegado su hora, Jesús ora al Padre. Juan 17. Su oración, la más larga transmitida por el Evangelio, abarca toda la economía de la creación y de la salvación, así como su muerte y su resurrección. Al igual que la Pascua de Jesús, sucedida una vez por todas, permanece siempre actual. De la misma manera, la oración de la hora de Jesús sigue presente en la liturgia de la Iglesia. La tradición cristiana acertadamente la denomina oración sacerdotal de Jesús. Es la oración de nuestro sumo sacerdote, inseparable de su sacrificio, de su paso pascual hacia, de su paso Pascua, hacia el Padre donde Él es consagrado enteramente al Padre. Juan 17, 11, 13, 19. En esta oración pascual sacrificial, todo está recapitulado en él. Efesios 1:10. Dios y el mundo, el verbo y la carne, la vida eterna y el tiempo, el amor que se entrega y el pecado que lo traiciona, los discípulos presentes y los que y los que creerán en él por su palabra, la humillación y la gloria. Es la oración de la unidad. Jesús, Jesús ha cumplido toda la obra del Padre y su oración, al igual que su sacrificio, se extiende hasta la consumación de los tiempos. La oración de la hora de Jesús llena los últimos tiempos y nos lleva hacia su consumación. Jesús, el Hijo a quien el Padre ha dado todo, se entrega enteramente al Padre y al mismo tiempo se expresa con una libertad soberana. Juan 17, 11, 13, 19, 24. Debido al poder que el Padre le da sobre toda carne, esto es debido al poder que el Padre le da sobre toda carne. El Hijo que se ha hecho siervo es el Señor, el, el Pantocrator, nuestro sumo sacerdote, que ruega por nosotros, es también el que ora en nosotros y el Dios que nos escucha. Si en el santo nombre de Jesús nos ponemos a orar, podemos recibir en toda su hondura la oración que Él nos enseña, el Padre nuestro. La oración sacerdotal de Jesús inspira desde dentro las grandes peticiones del Padre nuestro, la preocupación por el nombre del Padre. Juan 17, 6, 11, 12, 26. El deseo de su reino, la gloria. Juan 17, 1, 5, 10, 24 y 23, 26.
el cumplimiento de la voluntad del Padre, de su designio de salvación. Juan 17, 2, 4, 6, 9, 11 y 12, 24. Y la liberación del mal. Juan 17, 15. Por último, en esta oración Jesús nos revela y nos da el conocimiento indisociable del Padre y del Hijo. Juan 17, 3, 6, 10, que es el misterio mismo de la vida de oración. Resumen, numeral 2752. La oración supone un esfuerzo y una lucha contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador. El combate de la oración es inseparable del combate espiritual, necesario para actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo. Se ora como se vive porque se vive como se ora. En el combate de la oración debemos hacer frente a concepciones erróneas, a diversas corrientes de mentalidad, a la experiencia de nuestros fracasos, a estas tentaciones que ponen en duda la utilidad o la posibilidad misma de la oración. Conviene responder con humildad, confianza y perseverancia. Las dificultades principales en el ejercicio de la oración son la distracción y la sequedad. El remedio está en la fe, la conversión y la vigilancia del corazón. Dos tentaciones frecuentes amenazan la oración: la falta de fe y la asedia, que es una forma de depresión debida al relajamiento de la ascesis y que lleva al desaliento. La confianza filial se pone a prueba cuando tenemos el sentimiento de no ser siempre escuchados. El Evangelio nos invita a conformar nuestra oración al deseo del Espíritu. Orad continuamente. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orar es siempre posible. Es incluso una necesidad vital. Oración y vida cristiana son inseparables. La oración de la hora de Jesús, llamada rectamente oración sacerdotal, Juan 17, recapitula toda la economía de la creación y de la salvación. Inspira las grandes peticiones del Padre nuestro. Y aquí nos quedamos el día de hoy. Fue un poquito largo, me parece, pero era necesario llegar hasta el resumen. Y que la paz del Señor nos acompañe. Recordemos, em, recordemos orar continuamente. Se puede orar cuando trabajamos, cuando hacemos oficio, cuando lavamos los trastos. Se puede orar cuando limpiamos la grama. En toda ocasión, continuamente se puede hacer una oración. Orar es siempre posible. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz del Señor nos acompañe, nos ilumine y nos lleve por el camino de la salvación. Amén.